Hola, esto es Girando la Historia y vamos a ver historia argentina, así que disfrútenlo. Lo voy a acosar. Como no lo puedes imaginar. Entre 1962 y 1966 estuvieron en la presidencia de Argentina José María Guido y Arturo Illia. En principio, José María Guido llega a la presidencia tras un golpe de Estado que le hacen a Arturo Frondizi bajo la tutela, digamos, del ejército, va a ocupar el cargo de presidente. En esta época, en la época de Guido, centrándonos en esta primera etapa, vamos a ver que había un fuerte enfrentamiento en varios sectores sociales. En principio tenemos un problema en cuanto a la capacidad de representación que tenía la democracia en esa época, porque tras el golpe militar de 1955, con la Revolución Libertadora, un vasto sector de la población quedaba sin representación. Estamos hablando de las personas que querían votar al peronismo y no tenían la posibilidad porque estaba proscripto, prohibido. Por otra parte, en el seno del ejército había un enfrentamiento muy relacionado con esta situación, que es el enfrentamiento entre azules y colorados, las facciones nacionalistas, el azul, y liberales, que eran los colorados. Básicamente sectores que veían de forma distante cómo debía tratarse el tema del peronismo. En el caso de los liberales, se pensaba en un antiperonismo, una idea de sacar al peronismo de la escena política y no permitir una participación de dirigentes y demás. Y el caso de los azules, los nacionalistas, veían con mayor posibilidad, digamos, de concretarse y mayor capacidad de beneficio la idea de que participaran sectores del justicialismo, digamos, pero sin la participación directa de Perón. Hacia 1962 van a haber una serie de enfrentamientos entre estos sectores y va a resultar vencedor el sector azul, liderado por Onganía, que luego va a ser designado por José María Guido comandante jefe del ejército. Por otra parte, el contexto en el cual fue designado Guido va a ser un contexto bastante arbitrario, porque tras haber sido depuesto Frondizi, él va a ser designado en función de que era presidente provisorio del Senado. La idea de poner a Guido en la posición de presidente de la nación tenía que ver con mantener una cierta legalidad, aunque obviamente era completamente controlado por el ejército. Una vez establecido el mando, digamos, de los azules, se busca un proceso de reacomodamiento de la legalidad y en el contexto de crisis política y económica, sumado también a una crisis de representación que estaba viviendo esta sociedad, se llama elecciones y va a encontrarse una situación en la cual se van a enfrentar la UCRI, la UCR intransigente y la UCRP, la USR del pueblo, y tras esta situación va a ser electo presidente Arturo Illia. Este es un gran momento para suscribirse. ¡Suscríbanse! En estas elecciones Illia obtendría la victoria con el 25% de los votos y a su vez habría un 20% de votos en blanco y el resto estaría disperso entre distintos partidos políticos, incluido la Unión Cívica Radical Intransigente. Esta situación de haber sido electo con tan pocos votos generó una serie de problemas en el transcurso de su gobierno que se reflejó en conflictos sociales y otras situaciones derivado de que su apoyo era bastante escaso. Las medidas que llevó adelante el gobierno fueron, por un lado, declarar nulos los contratos de explotación realizados entre YPF y empresas extranjeras durante el gobierno de Frondizi, hacia 1958. Por otra parte, generó lo que se conoció como la ley de medicamentos. También aumentó la participación del PBI en cuanto a lo que es la educación y en cuanto a lo que es la economía.
generó un proyecto de corte intervencionista o dirigista tendiente a regular la economía. Desde un punto de vista político, este periodo estuvo signado por la conflictividad. Por un lado, tenemos lo que se conoce como falta de legitimidad política, teniendo que ver esto con la falta de participación de un vasto sector de la población que quería, digamos, votar al peronismo y no podía porque estaba proscripto. Esto generó una conflictividad muy grande que se reflejó en el seno de la sociedad argentina y limitó también la capacidad de acción de los gobiernos que se desarrollaron desde 1955 en adelante. Por otra parte, a esto se suma la conflictividad en el seno del movimiento obrero. El gobierno se encontró con una variada oposición política, entre la cual encontramos, por un lado, a la sociedad rural, la Unión Industrial Argentina, diversos sectores políticos como la Unión Cívica Radical Intransigente y el movimiento obrero, algunos sindicatos que estaban en contra de Ilia. Por otra parte, tenemos que la prensa nacional e internacional desarrolló una activa campaña de desprestigio contra el gobierno y la figura presidencial, estableciéndose la caricatura, por ejemplo, de Ilia como tortuga, por su en teoría, acción lenta y su poca capacidad de reacción ante los distintos embates políticos y económicos de la sociedad de esa época. Y todo ello, a su vez, se generó en el marco internacional de la Guerra Fría, en la cual Estados Unidos empieza a propiciar golpes de Estado y terrorismo de Estado en Latinoamérica, con el fin de luchar contra el comunismo, gestándose ideas como, por ejemplo, la subversión, la idea del enemigo interno, cuestiones que se irían estableciendo cada vez más fuerte en la política interna del país. Ilia paulatinamente iría reduciendo la persecución política contra el peronismo, cuestión que permitiría a este partido participar en las elecciones legislativas de 1965 bajo el nombre de Unión Popular. En estas elecciones, Unión Popular, el peronismo, va a ganar con más de 3 millones de votos, y esta situación generó una agitación muy importante en la política interna del país y en el seno de las Fuerzas Armadas. En el marco de la crisis económica y social, la llegada al gobierno de los nuevos diputados peronistas, elegidos hacia 1965, agravó la situación del gobierno, ya que estos exigían leyes a favor de los trabajadores sin proponer cómo financiar las políticas sociales. Por otra parte, la situación se complica aún más tras la sanción de una ley de medicamentos que establecía preferencias para los laboratorios farmacéuticos de capital argentino frente a los extranjeros. Estos últimos comenzaron a participar activamente en el derrocamiento del gobierno. Dentro de lo que son las Fuerzas Armadas, todavía se mantenía la rispidez entre azules y colorados, y en el marco de la conflictividad entre los distintos marcos de oposición, la campaña de prensa muy profunda contra el gobierno y demás, la profunda brecha entre el movimiento obrero y el gobierno, de distintos partidos políticos contra este mismo gobierno, se va generando el desarrollo de un golpe de Estado que termina produciéndose hacia junio de 1966, ante la inactividad del resto de la sociedad. Bueno, el video terminó, espero que les haya gustado. Estamos en Facebook y en Instagram, búsquenlo como Girando la Historia, va a aparecer, y bueno, nos solemos luego. ¡Qué buen servicio!